Y en la radio realidad exclamamos: ¡Gray! ¿Qué lo que hay? Bueno, miren, hace día que yo estoy por tratar un tema en el orden de la política internacional. Ahora, quiero dejar dos preguntas antes de entrar al punto específico. Una, al empresario Juan José Arteaga, sobre el tema de los 8 millones de dólares. Alguien tiene que explicar bajo qué procedimiento jurídico administrativo se endeudaron esos cuartos al gobierno. Esa es una. La segunda, al expresidente de la Junta Central Electoral, Monseñor Castaño Guzmán. Digo monseñor porque él siempre tiene una actitud así como de pontífice. Ayer se cumplió un año. Yo le quiero pedir a esa prestigiosa familia de los Castaño Guzmán, que están en varios aspectos del espectro político, incluyendo a su hermano Servio Tulio y el que es rector de la UNIBE o está vinculado a la UNIBE. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la historia, por primera vez en la historia democrática y republicana de este país, se suspendieron unas elecciones y aquí no se le ha dicho todavía qué pasó al país. Si él se piensa ir con esa, ¿cómo era que decía el tema del conjunto Quiqueya? Con esa múcula. Si él se piensa ir con esa tachadura de eficiencia en lo que es la ejecución de presupuesto, porque todo lo que se perdió en la Junta Central Electoral, producto de esa inconsecuente y no respondida situación, se llevó miles de millones de pesos de los míos de mi impuesto y de todo el que paga impuestos. Algún día eso tendrá que explicarse. Miren, con relación al tema internacional, con lo que tiene que ver con el Congreso, con lo que fue el proceso judicial de Donald Trump en los Estados Unidos. En la historia de los Estados Unidos solamente se habían dado fundamentalmente 4 procesos de índole judicial o impeachment al expresidente. Al presidente Andrew Johnson a finales de la década del siglo XIX, que se salvó, oigan esto compañeros, se salvó de ser destituido de la presidencia por un voto en el Senado. Un voto fue la diferencia, Andrew Johnson. Otro que estuvo al punto de ser destituido, pero que optó por la renuncia, fue el presidente Nixon, cuando el famoso caso Watergate, que ya tenían los números para hacerle el juicio político en la Cámara de Representantes, que es lo que actúan como abogados y fiscales, y lo mandan al Senado, que actúa como los jueces, que lo dirige el caso de la justicia, el presidente de la Suprema, por tratarse de un juicio a un presidente en ejercicio. Y estuvo el caso de Bill Clinton a finales de los 90, cuando, producto de una situación con la ex becaria, Mónica Lewinsky, se le armó un proceso por mentirle al país y obstrucción de justicia. Fue absuelto también en el Senado porque los demócratas en ese momento también tenían mayoría. El último caso y el más especial de todo es el del presidente Donald Trump, que es el único en la historia de Estados Unidos sometido 2 veces a un impeachment. Ese era el que más merecía. Pero además es el único que ha intentado hacer un golpe de Estado en la historia de más de 200 años democrática de los Estados Unidos. El primer país del mundo que tuvo un presidente, que fue George Washington. Hasta antes de George Washington ningún país tenía presidente, porque lo que existía eran monarquías e imperios. Y fue después, 13 años después de George Washington, que se da la Revolución Francesa y comienza entonces un nuevo curso de la historia mundial. En toda esa historia de Estados Unidos, solo Donald Trump. Después de George Washington. Después de George, 13 años después. Claro, porque eso fue uno de los que impulsó la Revolución Francesa. Claro, el ejemplo de Estados Unidos es lo que provoca el modelo en Europa, en el seno de Europa, como es Francia, la emblemática Francia. Ahora, el irresponsable de Donald Trump fue capaz de articular un atentado contra el sistema institucional para hacer un golpe de Estado y revertir los resultados de ese pueblo que ganó el voto popular y ganó el voto electoral. Un paréntesis, nunca olvido, en énfasis, en el 2015, principio del 2016, cuando tú hiciste un análisis de Trump o riesgos calculados.
¿Tú te recuerdas? Era un abordaje antes de que ganara y antes de que ganara. Y antes de que se perfilara. Y sin que tuviese las posibilidades de ganar en ese momento. Pudimos ver, digo, aquí se está moviendo algo. Y entonces titulamos un análisis llamado Trump, un loco o riesgo calculado. Era basado en que se estaba haciendo una estrategia de aparentar un tipo antisistema, pero para poder llegar al sistema. Tuviste visión. Ajá. Entonces, pero hubo un artículo, un comentario de eso, Iván, que casi no se registró, pero si lo pudiera buscar valor en algún momento en los archivos, yo comencé a hablar de Odebrecht. Me parecía extraño todos los tentáculos a nivel mundial y hice un análisis una vez de cómo Odebrecht tenía tantos países y tantas antes de que comenzara el proceso en Brasil. Por lo tanto, ahí yo también tuve antes de que detonara. Mucho antes. Sí. Lo que pasa es que yo comencé a ver este tema y digo, pero me parece extraño que una empresa logre tanto a nivel mundial. Pero bueno. Sí, pero óyeme, el amigo de nosotros me decía a mí, como 2 años antes. El amigo de nosotros. Que tiene la constructora. Ajá. Que cuando él iba a licitación, si Odebrecht estaba, él se retiraba de una vez. Porque decía que no iba Porque ya él sabía. a desperdiciar su energía, su tiempo, para perder. Para perder. Sí. Y además que para ganar había que invertir mucho porque dinero. estaba todo calculado, había que y él no hace eso. Él no hace eso. Correcto. Bueno, para que lo que entiendan en este Es país. un hombre de bien. Para que entiendan en este país que no es verdad que todo el que hace negocio con el Estado es un corrupto, que no es verdad. Para cerrar, para concluir, lo que quiero es finalizar el análisis con relación a Donald Trump, que finalmente fue el único presidente enjuiciado 2 veces en un mismo periodo, nadie lo había sucedido, y es el primer presidente que atenta contra el propio sistema para dar un golpe de Estado. Salió absuelto, faltándole 10 votos para condenarlo, porque los demócratas más consiguieron 7 y faltaban 10 más. Ahora, ¿qué será de los Estados Unidos o de los partidos republicanos sin Donald Trump dentro del Partido Republicano si se diera esa condición? Bien. La Constitución de los Estados Unidos dice que un presidente en ejercicio puede optar por una segunda vez. Como él no optó por este mandato, no fue presidente en este mandato, puede volver a postularse en el 24. Sí, no, pero él optó, pero perdió. Pero perdió. Pero lo que dice la Constitución que no puede ser más de 2 veces, y aunque él haya perdido, puede optar de nuevo en el 24. Por lo tanto, los Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza, que dijo ya desde ahora, atención Iván, ya Joe Biden dijo públicamente que solo irá por este periodo. No va a optar por la presidencia en el 24. Claro, me imagino que por edad. Por lo tanto, pudiera en el 24 enfrentarse el único presidente en la historia de los Estados Unidos, 2 veces enjuiciado, absuelto y que intentó un golpe de Estado contra la primera mujer vicepresidenta y negra. Un hecho inédito en la historia de los Estados Unidos. La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.